Muy buenas noches y gracias por asistir a esta charla. Ya llevo bastante tiempo que no hablo aquí, ¿no? Qué sé yo, un mes. Pero hoy voy a hablar de un tema interesante. Este es un tipo de correspondencia que es rara, bastante codiciada por coleccionistas de México, Estados Unidos, correos ingleses, del Caribe. Y se trata del correo por paquetes o vapores británicos entre México y los Estados Unidos antes de la Unión Postal Universal. En este caso sería el año 1875 cuando Estados Unidos fue uno de los miembros fundadores de esta institución. Y este tipo de correo es relativamente raro, algunos son muy raros, pero la importancia de esto es que los británicos proveyeron un servicio que cuando había muy pocas alternativas o ninguna otra alternativa para la comunicación entre estas dos naciones, ¿no? Y es muy interesante las diferentes posibilidades, los diferentes periodos, el tratamiento de las tarifas. Yo lo encuentro fascinante y además las cartas son muy bonitas, que eso no hay que desestimarlo. Lo voy a hablar en inglés porque la tenía preparada en inglés y estuve muy holgazán para traducirla. Y además, como ustedes saben, siempre estoy tratando de mejorar el inglés de la audiencia, excepto por Rafael Blanco. Todos los demás tenemos este idioma como un segundo idioma, ¿no? No es nuestro idioma natal. Y la charla se divide en 5 secciones: los precursores, el correo transportado por buques de vela británicos, muy brevemente. La segunda sección es correo indirecto por paquetes o vapores británicos a través de las Antillas, o más bien de las West Indies, de las Indias Occidentales, porque algunas islas estrictamente no están en el Caribe, como Bahamas o Bermuda. La tercera sección es correo directo por medio de paquetes británicos en el Golfo de México. La cuarta sección es correo indirecto por una combinación de buques británicos y americanos a través de las Antillas. Y finalmente, correo indirecto por buques británicos y americanos a través de Inglaterra. O sea que un cruce del Atlántico doble. La primera sección les voy a mostrar un par de ejemplares de esta correspondencia que no es común, que fue transportada por buques británicos directamente entre los Estados Unidos y México. En este caso se trata de una carta de 1838, poco después de la independencia de México. Los buques británicos empezaron a visitar a los puertos mexicanos con relativa frecuencia, ¿no? Y fueron un medio importante de comunicaciones con el extranjero para la nación mexicana, especialmente cuando España estaba bloqueando los puertos principales. Esta carta fue enviada en 1838, casualmente durante la famosa Guerra de los Pasteles, en la cual un baker, ¿cómo se dice baker en castellano? Un repostero francés se quejó del daño que había sufrido su negocio, y los franceses exigieron una indemnificación y para enforzar eso invadieron a Veracruz. Y los británicos mediaron la resolución de esta crisis, y en este caso es una carta enviada directamente de Veracruz a Nueva York y después encaminada a Filadelfia, dentro de los Estados Unidos, por Her British Majesty Packet Swift, como ven aquí la indicación en la esquina inferior izquierda. Y esta carta fue tratada en los Estados Unidos como una carta directa de barco, ¿no? Que le cobraban 2 centavos por la tarifa de barco y 10 centavos por el transporte interno terrestre, en una distancia de hasta 80 millas, que es la distancia aproximada, en menos de eso, entre Filadelfia y Nueva York. Esta carta llegó directamente hasta Nueva York el 12 de noviembre de 1838. Y esta es una carta también transportada por un par de buques británicos de vela, pero a Inglaterra por vía de los Estados Unidos. Fue enviada de la Ciudad de México a Londres. Fue llevada
fue encaminada 3 veces, interesantemente, que es algo muy poco común. Fue enviada privadamente hasta Veracruz, donde fue franqueada, como ven aquí una marca circular, fechador circular de Veracruz, franqueado Veracruz, pagando la tarifa obligatoria del puerto, aunque el Correo Mexicano no tuvo mucho rol en la conducción de esta correspondencia. Esa era una de las leyes postales en México, que todo el correo al extranjero tenía que pagar la tarifa mexicana interna, independientemente de cómo fuesen transportadas más allá de las costas mexicanas. Y esta carta fue enviada, lo dice el contenido interior, por un paquete británico, el Petrel, hasta Nueva York, y de ahí fue encaminada 2 veces por 2 agentes encaminadores en Nueva York, y fue llevada hasta Inglaterra, hasta Londres, por el buque británico St. James, y fue tasada 8 peniques en su llegada a Londres, la tarifa sencilla de barcos. La mayoría de la correspondencia que vamos a tratar en esta breve charla fue transportada por la Royal Mail Steam Packet Company, conocida popularmente en América Latina como la Mala Inglesa. Esta fue una compañía importantísima, fundada por un viajero en el Caribe, James McQueen, que tuvo una idea brillante, pero fue muy mal administrador. O sea que poco después de fundarla, le quitaron su cargo de administrador, pero esta compañía tenía una ruta enorme, sumamente ambiciosa, en casi todo el Caribe y partes de América Latina. Tenía un subsidio fuertísimo del gobierno británico, inicialmente 240,000 libras, que era una barbaridad, ¿no? Y una de las condiciones era que estos buques podían ser apropiados por el almirantazgo británico en caso de guerra, por lo cual tenían que cumplir ciertas condiciones para adaptarlos fácilmente a convertirlos en buques de guerra o de transportes de tropas. De hecho, algunos de estos buques fueron apropiados por el gobierno británico durante la guerra de Crimea para transportar tropas. O sea que esta compañía fue sumamente importante y comenzó a final de 1841, principios de 1842, a llevar a cabo viajes a través de toda el área de la cual tratamos. Y aquí les muestro los puertos principales que vamos a discutir en esta charla. No se ilustra más al norte, está Boston y Nueva York, pero los principales en el Golfo, Mobile y Nueva Orleans de los Estados Unidos, y Tampico y Veracruz de México. Y en el Caribe, por supuesto, Bermuda, las Bahamas, Cuba, Jamaica y San Tomás. La segunda sección se trata de correo temprano por medio del Atlántico y el Caribe y el Golfo de México completamente por buques británicos, por vapores británicos. Cabe aclarar que la tarifa era muy sencilla. La tarifa sencilla de una carta de hasta media onza era de un chelín. Un chelín era aproximadamente 25 centavos de dólar, 24 centavos de dólar exactamente, y similarmente era equivalente a 2 reales de los que se usaban en México y en el Caribe en general, reales de plata fuerte. Esta es una carta muy rara, uno de los 3 ejemplares que conozco del Paydar New York. Esto es una fotocopia, una ilustración en blanco y negro de la subasta de Glasgow en los años 60. Coleccionaba agencias postales británicas en el extranjero, una colección muy famosa. Una de las primeras rutas de esta compañía Royal Mail Steam Packet iba desde Nueva York a varios puertos de la costa del Atlántico de los Estados Unidos, incluyendo Charleston en Carolina del Norte, Savannah en Georgia, Charleston en Carolina del Sur, Savannah en Georgia, y de ahí a La Habana y al Golfo de México. Esta es una carta enviada en 1842, pagada de antemano. Como ven aquí, el pago previo obligatorio. Las cartas transportadas por esta agencia, dirigidas a lugares que no eran británicos, tenía que ser pagada de antemano.
Posteriormente se extendió eso a lugares con los cuales se añadió una excepción a lugares con los cuales los británicos tenían convenios, como Francia, como los Estados Unidos. En esos casos se podía mandar la correspondencia sin pago previo. Y esta carta fue enviada a través de Bahamas. En esa época la correspondencia se sorteaba en las islas, en Nassau, en las Islas Bahamas. Por eso generalmente tiene la marca de tránsito lineal Bahamas. Fue enviada en febrero del 42 desde Nueva York hasta la Ciudad de México. El vapor hizo varias escalas en la costa atlántica de los Estados Unidos, en La Habana, y fue directamente hasta Veracruz. Y esta es una pieza sumamente interesante, sumamente rara. Y esta es una pieza aún más interesante, uno de los 3 ejemplares del Paid at New York, también enviada desde Nueva York hasta las islas de Hawái, en aquella época las islas Sandwich, Oahu, enviada pagada de antemano, nuevamente un chelín, por vía de Nassau, como ven la marca de tránsito Bahamas, hasta Veracruz. En Veracruz fue mandada por tierra hasta Mazatlán a manos del cónsul americano Jonathan Parrott, que manejó muchísima correspondencia a Hawái y a la costa del Pacífico de los Estados Unidos en aquella época. Bueno, posteriormente, porque todavía California estaba en manos mexicanas. Y esta carta fue tasada $1.50 reales por su tránsito interno en México, los cuales los pagó el cónsul Parrott, y de ahí la puso en otro sobre o la llevó privadamente hasta su destino final en Oahu. Y esta carta pertenece a los archivos del estado de Hawái, en una pieza espectacular. Al poco tiempo de haber iniciado las rutas en América y en el Caribe, se dieron cuenta la compañía que había una escasez de buques y que la ruta era demasiado ambiciosa, por lo cual la redujeron marcadamente y se eliminaron rápidamente los viajes hasta Nueva York. De hecho, solamente se llevaron a cabo 4 viajes redondos en esta ruta con Nueva York, y eso sin duda explica la rareza de este tipo de marcas, que son sumamente codiciadas. La tercera categoría es el correo directo entre los puertos del Golfo, entre México y los Estados Unidos, completamente por vapores británicos. Y esta es un periodo sumamente interesante porque, a pesar de que solamente duró 2 años y medio, hubo 4 periodos de tarifa muy distintos que cambiaron rápidamente. Desde finales de 1847 hasta mediados del 48, se trataba esta correspondencia como cartas de barco sin contratos, ¿no? Ship letters se dice en castellano. A partir de entonces, hubo un conflicto entre los Estados Unidos e Inglaterra y hubo un periodo que se llama retaliatory en inglés. En castellano se dice, bueno, se me olvida el nombre en castellano, pero es como un castigo, como una desquite, como una venganza para como protesta por la manera en que la correspondencia estaba siendo tratada por los británicos, y se lo voy a explicar en un momento. Desde febrero del 49 hasta principios de agosto se restauraron las tarifas previas de barco, y desde finales de agosto hasta agosto del 50 se establecieron nuevas tarifas de un tratado postal que se firmó en diciembre de 1848 entre los Estados Unidos e Inglaterra. Y aquí vemos el primer periodo consistía de buques, vapores, que hacían el recorrido entre Tampico, Veracruz, Nueva Orleans, La Habana, Nassau, Bermuda y el sur de Inglaterra. Duró aproximadamente 1 año, y les voy a mostrar varios ejemplares. Esto es una ilustración del puerto de Nueva Orleans, como se veía en aquella época. En realidad, los buques no se detenían en Nueva Orleans porque Nueva Orleans
es un puerto fluvial, no está en la costa, y el recorrido desde la desembocadura del río Mississippi, en una población que se llama Belize, hasta Nueva Orleans son 90 millas. Y eso era un costo altísimo en cuanto a carbón de estos buques grandes, por lo cual se enviaban lanchas de vapor pequeñas con la correspondencia, y los buques estos nunca llegaron hasta Nueva Orleans, se quedaban en las afueras en el Golfo, generalmente en lo que se dice una isla que se llama Cat Island, isla de gatos, aunque no eran gatos lo que había, sino mapaches. Y hoy en día está en el estado de Mississippi, no en el estado de Luisiana. Pero bueno, eso resultaba demasiado costoso para la compañía, que estaba tratando de disminuir los costos. Y aquí vemos un par de ejemplares transportados directamente entre México y los Estados Unidos por vía de Nueva Orleans. La carta de arriba fue enviada en 1848 desde Veracruz hasta Filadelfia por el vapor británico Avon. Casi todos los nombres de estos vapores, con algunas excepciones, vinieron de ríos ingleses o ríos en Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, Escocia, etc. El Avon es uno de los ríos en ese país. Y esta carta fue tratada como una carta de barco sin contrato. Fue pagada de antemano en Veracruz, un chelín, como pueden ver aquí, y a su llegada a Nueva Orleans fue manejada por el correo americano, el cual le cobró 2 centavos por una carta de barco, más 10 centavos por la conducción interna. En aquella época, la tarifa interna se había simplificado mucho, era muy sencilla. Si la distancia era menor de 300 millas, era 5 centavos. Y si la distancia era mayor, era 10 centavos. Y esta carta fue tasada 12 centavos hasta Filadelfia. Y esta es una carta doble, pagada 2 chelines en Veracruz, dirigida al mismo destinatario en Filadelfia. Pero al llegar a Estados Unidos se le cobró 2 centavos. La tarifa de barco era fija por pieza, no por peso. O sea que se le cobró 2 centavos por la tarifa de barco, más 20 centavos por el doble de la tarifa interna de más de 300 millas hasta Filadelfia. Y fue enviada por el Great Western. El Great Western era un buque, un vapor pionero, junto con el Sirius, que eventualmente fue comprado por esta compañía y empleado en esta ruta, y posteriormente fue empleado en la ruta del Caribe, y finalmente inclusive hizo viajes hasta Brasil. Pero bueno, no me distraigo demasiado. O sea que este periodo de tarifas de barco duró 1 año y medio. Aquí hay un par de ejemplares del segundo periodo de tarifas de este tipo de correspondencia, el Retaliatory Rates. Y lo que pasó fue muy sencillo. Inicialmente, a partir del año 1840-41, la compañía Cunard tenía un monopolio de parte de los ingleses en el transporte de la correspondencia transatlántica con los Estados Unidos, pero eventualmente en el 1747 los Estados Unidos contrataron compañías de vapores, la Ocean Line o la línea Bremen, para llevar correspondencia transatlántica. Pero los ingleses injustamente no aceptaron el pago previo de esta correspondencia. O sea que aunque fuese pagada de antemano en los Estados Unidos, la tasaban a su llegada a Inglaterra como si fuese enviada sin pagar. Después de varias quejas, no solo del comercio, sino de los agentes postales americanos, y la falta de acción o de remedio de parte de los ingleses, el Correo de los Estados Unidos decidió hacerle lo mismo a los ingleses, pagarles de la misma forma. O sea que a partir de julio del 48 hasta enero del 49, ninguno de los países aceptaba el pago previo de la correspondencia del otro país. Y aquí vemos varios ejemplares de este tipo de cartas, que esto es muy raro cuando las cartas se originan en México. Y fueron tratadas como si fueran de Inglaterra porque eran conducidas por vapores británicos. Esta carta fue enviada en 1848 de Veracruz a Nueva York a través de Nueva Orleans por el vapor Severn. El remitente pagó un chelín que no fue aceptado en los Estados Unidos. Un chelín, como les dije, era 24 centavos, que fue tasada a 24 centavos, más la tarifa interna hasta Nueva York por más de 300 millas, que era 10 centavos, o sea, un total de 34 centavos.
más los 24 centavos que había pagado el remitente. O sea que resultaba carísima este tipo de correspondencia. Y esta es una carta similar, pero enviada de la Ciudad de México. Como ven la marca aquí, franqueada en México, no se ve muy clara, pero franqueada de México hasta Veracruz. En Veracruz se le puso el Paid at Veracruz, se le marcó pagado un chelín, y al llegar a Nueva Orleans fue tasada como una carta de barco sin pagar 34 centavos por el retaliatory rate. Y esta carta fue llevada por un mensajero particular llamado Extraordinario, o Extraordinario del paquete inglés, desde la Ciudad de México hasta Veracruz por el Camino Real. Aquí hay un par de cartas de este periodo muy interesantes porque fueron encaminadas dentro de los Estados Unidos. Esta carta nuevamente salió de Veracruz a Nueva York, pagada de antemano un chelín, como ven aquí en rojo. Al llegar a Nueva Orleans, fue tasada a 34 centavos y enviado a Nueva York. Pero el destinatario no se encontraba en Nueva York, porque por lo cual la carta fue encaminada, como pueden ver aquí, forwarded, hasta Baltimore, una distancia de menos de 300 millas, por lo cual se le añadió la tarifa interna adicional de 5 centavos, para un total de 39 centavos. Una pieza muy interesante. Y esta también es sumamente interesante, fue de Santa Ana de Tamaulipas, o Tampico, hasta San Antonio, Texas, por vía de Nueva Orleans. Y aquí vemos todo el porteo está ilustrado en esta pieza muy interesante. El remitente pagó la tarifa de puerto en México de $1, pagó un chelín, aquí lo ven en tinta roja un poco tenue, por la conducción por el vapor británico Avon hasta Nueva Orleans. En Nueva Orleans fue tasada 24 centavos más la tarifa por steamboat, un buque costero o fluvial por contrato, que era menos que la tarifa interna de 10 o 5 centavos. Fueron 2 centavos adicionales hasta llevarlo a San Antonio. Bueno, fue por steamboat, por un pequeño buque de vapor desde Nueva Orleans hasta el puerto de La Vaca en Texas, y de ahí fue llevada por tierra hasta San Antonio para un total de 26 centavos a pagar por el destinatario. Una pieza muy interesante. Continuamos con las tarifas de este periodo, las tarifas punitivas, y estas cartas fueron enviadas a través de los Estados Unidos hasta Inglaterra. Es curioso que ninguna de la correspondencia salida de las agencias postales consulares en México, dirigida a Inglaterra por vía de Estados Unidos, lleva marcas de la agencia postal consular británica en México, ya sea en Veracruz o en Tampico. Estas cartas sencillamente se ponían en un barco sin pagar, porque como les dije anteriormente, iban dirigidas a Inglaterra y no requerían el pago previo del porteo. Podían ser enviadas sin pagar y casi siempre así se hizo. Esta carta de la izquierda fue muy interesante porque fue manejada por una de las agencias postales militares norteamericanas en Veracruz. Aunque la guerra entre los Estados Unidos y México había concluido, como había caos y desorden, los americanos mantuvieron un destacamento militar en Veracruz por varios meses. Y en este caso, esta carta fue manejada por la agencia postal militar americana en Veracruz. Fue enviada el 1 de julio del 48, tasada 10 centavos a su llegada a Nueva Orleans, donde recibió la marca británica, Nueva Orleans, pero no había manera de cobrar esta cantidad, por lo cual sencillamente la carta se puso en otro barco y fue enviada directamente a Inglaterra sin pagar, donde el destinatario se le cobró un chelín de tasa. Esta carta es similar, aunque no tiene la marca interesante de la agencia militar americana. Fue enviada sin pagar por vapor inglés, por vía de Nueva York, desde Veracruz hasta Londres. En Veracruz fue manejada por un agente, en Nueva Orleans fue manejada por un agente encaminador
y fue enviada, aunque dice que perdón, el agente camionador pagó la tarifa, un segundito, pagó la tarifa de la tarifa retaliatory, 34 centavos, 24 por la conducción hasta México, perdón, desde México hasta Nueva Orleans, y 10 centavos por la tarifa interna hasta Nueva York, y en Nueva York fue transportada por un vapor de la compañía Cunard sin pagar hasta Londres, donde al destinatario se le cobró un chelín por una carta sencilla de hasta media onza. A partir de enero del 49, para ahorrarse dinero, la compañía cambió de puerto en el Golfo norte del Golfo de México, desde Nueva Orleans a Mobile. Mobile tenía un suministro de carbón mucho más barato y disponible, y no había que hacer el viaje penoso desde la desembocadura del río Mississippi hasta Nueva Orleans, sino que era muy fácil llegar hasta el puerto, embarcar, desembarcar, cargarse de carbón y seguir adelante. Y esta ruta estuvo en efecto por un año y medio. Aquí vemos varios ejemplares de este tipo de correspondencia. Como les dije, después de diciembre de 1848, cuando se firmó el tratado postal, el primer tratado postal, que duró 20 años, entre Inglaterra y los Estados Unidos, se restauraron las tarifas de barco previas. Y aquí vemos dos ejemplares de este tipo de tarifas, dos cartas enviadas, una de Veracruz a Nueva Orleans por vía de Tampico y la otra por vía de Mobile, y la otra enviada desde Tampico a Nueva Orleans también por vía de Mobile. La distancia entre Nueva Orleans y Mobile era mucho menos de 300 millas, por lo cual estas cartas fueron tasadas 5 centavos por la tarifa interna más 2 centavos por la tarifa de barco. Inicialmente con dos marcas separadas y posteriormente con una marca integrada, ¿no? Con el Ship 7. Estas cartas fueron pagadas en México, un chelín por el buque británico, más un real por la tarifa de barco en una carta puesta en el correo en el puerto de salida, ¿no? Aquí vemos dos cartas similares, pero que recorrieron dentro de los Estados Unidos una distancia mayor de 300 millas. Ambas cartas van dirigidas a Nueva York, salidas en 1849, una de Veracruz y otra de Tampico, por buques británicos, donde fueron pagadas de antemano, un chelín cada una, y tratadas como tarifas de barco, 2 centavos por el barco y 10 centavos por la tarifa interna en ambos casos. Tomó un tiempo en implementar las tarifas del tratado postal entre Inglaterra y los Estados Unidos para cierto tipo de correspondencia. Alguna fue muy rápido, ¿no? En febrero, pero de otros lugares, como en este caso la correspondencia de México, no fue hasta mediados del año 1849, más de 6 meses después de firmar el tratado, que se implementaron las tarifas del tratado postal. Y las tarifas eran muy similares a las de tarifas de barco, con la excepción de que no se les cobraba los 2 centavos de barco, sino que eran sencillamente 10 centavos por una distancia mayor de 300 millas o 5 centavos por una distancia menor de 300 millas. Aquí vemos dos cartas similares, ambas de Veracruz, una a Texas, la otra a Filadelfia, pagadas de antemano en Veracruz y tratadas, una con la marca Ship y 10 y esta con la marca integrada, que tenía la tarifa integrada al fechador circular de Mobile. Aquí hay dos ejemplares más. En este caso, una carta sale de Tampico y la otra sale de la Ciudad de México. La de la derecha fue puesta en la legación británica en la Ciudad de México. Esto ocurrió con gran frecuencia, las cartas a Europa y a los Estados Unidos, salidas de la capital, se llevaban directamente hasta el consulado o la legación británica en la Ciudad de México, pagaban la tarifa interna desde México a Veracruz, más la tarifa británica,
y al llegar a Veracruz iban en vapores británicos a su destino final. En este caso, por vía de Mobile hasta Nueva York, y esta carta salió de Tampico por vía de Mobile hasta Nueva York también. Estas son cartas manejadas en móvil de alto peso, la de arriba de doble peso, pagada 2 chelines y tasada a 20 centavos en los Estados Unidos por una distancia de más de 300 millas. La de abajo es una carta cuádruple, pagada 4 chelines y tasada a 40 centavos en los Estados Unidos. Lo de cuádruple es debatible. Es cuádruple porque fue tasada a 40 centavos, porque los británicos seguían un incremento de tarifas muy peculiar. Iban sencilla, doble y cuádruple. O sea que de 1 onza a 2 onzas había un escalón sencillo que era 4 chelines en vez de 3. No había tarifas de 3 chelines para la correspondencia salida de las agencias postales consulares en aquella época. Mientras que en los Estados Unidos a veces se cobraba 30 centavos, a veces 40. En este caso debió haber pesado más de 1 onza y media, por lo cual fue tasada a 40 centavos a su llegada a los Estados Unidos. El correo en el sentido contrario es sumamente raro. Se conocen menos de media docena, de una docena de ejemplares. Yo conozco 6 y las tarifas son muy raras e inconsistentes. Esto salió publicado en el periódico, en los varios periódicos locales, estableciendo que la tarifa a otros lugares, como México, por ejemplo, transportada por buques británicos de puertos americanos, no se especificaba eso en el tratado postal, por lo cual el administrador de correos americanos sencillamente indicaba que se mandara la correspondencia hasta Mobile, hasta Alabama, pagando de antemano 10 centavos si era más de 300 millas de distancia o 5 centavos. Pero sin duda hubo un tipo de organización porque muchas de estas cartas salen de Nueva York y el remitente menciona este tipo de correspondencia. O sea que posiblemente fueron o manejadas por alguna gente o había algún acuerdo con el administrador postal en Mobile para manejar este tipo de correspondencia. Las tarifas típicas son o 25 o 30 o 31, ninguna de las cuales hace sentido, pero son muy interesantes. También se conoce esta tarifa en cartas dirigidas a Cuba. Yo conozco un par de ellas y en cartas dirigidas a San Tomás, manejadas por vapores ingleses. Bueno, este es uno de los ejemplares, dirigida al cónsul americano Hargreaves, Luis Hargreaves en Veracruz. Fue un cónsul por casi 20 años, también era un agente de negocio y esta carta no fue dirigida a él, sino él actuó en este caso como agente encaminador. Algo muy interesante. La cuarta sección se trata de correspondencia un poco más frecuente de la previa y es cartas transportadas por vapores tanto británicos por un segmento de la ruta como americanos por el otro segmento. Y hay diferentes formas en que esta correspondencia fue transportada. Les voy a mostrar primero lo que le llamamos en castellano open mail o correo abierto. Estas cartas no necesariamente iban en valijas selladas para abrirse en su destino final, lo que se llama correo cerrado o correo sellado, sino que iban dirigidas hasta el puerto intermedio, desde donde se abría y se reencaminaba por otro medio. A partir de 1842, cuando empezó a operar la Royal Mail Steam Packet, este tipo de correspondencia era transportada como cartas de barcos sin contratos o shipmail. Este ejemplar del año 46 desde Veracruz a Nueva York por vía de La Habana fue enviada por el vapor Tay, pagada un chelín de antemano en Veracruz, y en La Habana se puso en un barco sin contrato. En aquella época no había barco con contrato, y fue dirigida a Nueva York, donde fue tasada 6 centavos, que era la tarifa de barco sin contrato para cartas dirigidas al puerto de llegada. Y esta es una tarifa muy común en aquella época. A partir de mediados de octubre de 1848, cuando se llevó a cabo el primer contrato del correo americano con compañías de vapores, se establecieron las tarifas por vapores o steamship mail, que eran más altas, ¿no? Dependiendo del lugar donde proveniera la carta, o era 12,5 centavos o 10 centavos,
un poco mayor que las cartas de barco. Aunque esta tarifa era fija, no se cobraba ninguna cantidad adicional por el transporte dentro de los Estados Unidos, mientras que la tarifa de barco sí se cobraba tarifa adicional por el transporte terrestre. Y esta carta fue enviada desde Veracruz hasta Nueva York, la famosa correspondencia de Landman and Kemp, por vía de La Habana, como lo indicó el mismo cónsul británico en Veracruz, que notó el pago previo de un chelín y la indicación por vía de La Habana. En La Habana se transfirió de un buque británico a un vapor americano, el vapor Isabel, que operaba bajo contrato a partir de octubre de 1848 y fue recibida en el correo de Charleston, Carolina del Sur. Y le puso la marca característica de este puerto, Steamship 10, pero el 10, si se fijan, es mucho más pequeño y está desplazado para abajo en comparación con los otros Steamship 10 que se usaron en Nueva York, en Nueva Orleans, en Mobile, en los cuales el 10 es mucho más grande. ¿Cómo se transfirieron estos tipos de cartas de un cónsul al otro? No se sabe con certeza. Sin duda había un arreglo entre los dos países porque el correo cubano les dio muchos problemas, tanto a los británicos como a los americanos, con este tipo de correspondencia. O sea que esto posiblemente se intercambiaba en valijas en la bahía de La Habana sin desembarcar la correspondencia para evitar los problemas con las autoridades cubanas. De hecho, cuando se inauguró la primera línea de vapores británicos en Cuba en 1842, en febrero, el agente postal británico rehusó entregarle la valija sellada al correo cubano, por lo cual fue arrestado y lo metieron en la cárcel por un tiempo hasta que se solucionó eso tras largas discusiones con el cónsul americano, con el cónsul británico en La Habana. Trumbull se llamaba el hombre, que era un antiesclavista y no le caía bien a nadie en Cuba. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Este tipo de correspondencia se ve con mucha más frecuencia. Y continuó usándose hasta 1875 prácticamente. Y aquí hacemos una breve inserción de algo que sucedió mientras continuaba este tipo de correspondencia que ven aquí. Se estableció una nueva tarifa para la correspondencia directa entre indirecta, entre los Estados Unidos y otras poblaciones en el Caribe, incluyendo el Golfo de México y a México. En el año 1851, muchos convenios se implementaron entre los Estados Unidos e Inglaterra, bueno, como parte del Tratado Postal de 1848, y eso incluía correspondencia entre el interior de Canadá y la costa de Canadá a través de los Estados Unidos, correspondencia entre Canadá y Gran Bretaña por vía de los Estados Unidos, correspondencia entre la costa oeste de los Estados Unidos y la costa oeste de Sudamérica por vía de Panamá, por vapores británicos y americanos, y este tipo de correspondencia que le estoy enseñando ahora, la cual es muy rara. Yo solo conozco 4 cartas, pero se publicó como parte de la convención a partir de principios de 1851, una tarifa, se le permitió al remitente pagar el porteo completo directamente por vapores americanos hasta un puerto intermedio en el Caribe y por vapores ingleses desde el Caribe hasta su destino final, ya sea otros puertos del Caribe o puertos en el Golfo de México. Y la tarifa era 35 centavos si la distancia era menor de 2.500 millas hasta su destino final, o 45 centavos si la distancia era mayor de 2.500 millas. Y esta es una de las 3 cartas que yo conozco, pagada de antemano desde Nueva Orleans hasta Tampico, pagada de antemano 35 centavos, como vemos aquí, paid. Lo que no tomó en cuenta el administrador de correos americanos fue el correo cubano,
que sencillamente no aceptó el tránsito de este tipo de correspondencia y exigió manejar este correo, como ven aquí. Le marcaron NA con una N rota, con el palo diagonal invertido, que se usó a partir de los años 1840 y pico, y fue tasada $1 de plata fuerte en Cuba. Cuando esto fue satisfecho, se le dio curso, pero no por vapores ingleses, como se pensaba, porque se demoró tanto que en aquella época no había una línea directa de vapores ingleses entre La Habana y Veracruz. Y finalmente, después de una demora significativa, septiembre, llegó a fines de diciembre a Veracruz y de ahí fue transportada internamente hasta Tampico y tasada $3 por la conducción interna dentro de México. Esta carta fue dirigida a la señora Ann Chase. Ann Chase, como la vemos aquí, era la esposa del cónsul americano en Tampico. Y la Marina de Guerra americana la bautizó la heroína de Tampico porque ella era irlandesa, o sea, una ciudadana británica, y al estallar la guerra entre los Estados Unidos y México, expulsaron a su esposo, el cónsul americano, pero ella tenía propiedad y negocios, por lo cual, y era ciudadana británica, o sea, se pudo quedar en Tampico, donde fungió como espía para la Marina de Guerra americana en este puerto, ¿no? Una carta muy interesante. Y esta es una carta de peso doble, enviada nuevamente de Nueva Orleans, en este caso Veracruz, a Luis Hargreaves, el cónsul americano, en 1851, en vez de 35 centavos, el doble, 70 centavos, recibió la misma marca NA y fue tasada en Cuba $2 en vez de $1, y eventualmente fue conducida por un buque no británico hasta Veracruz, donde fue tasada la tarifa de puerto el doble de $2. Como resultó ser un fiasco este tipo de ruta, una alternativa fue mover el puerto intermedio de La Habana hasta Kingston, Jamaica. Pero las cosas no fueron nada mejor. De hecho, posiblemente empeoraron, porque los británicos, la oficina postal colonial en Kingston desconocía de este tratado e insistía en tasar las cartas como si fueran completamente sin pagar. O sea que fue en vano el pago previo de la correspondencia en los Estados Unidos, que pagaba 10 centavos por la correspondencia por vapor americano hasta el Caribe y 25 centavos por el transporte del Caribe al Golfo de México, lo que fue ignorado en Jamaica. Y esta carta fue detenida para el porteo y tasada $1.04. Eventualmente fue pagado $1.04, aquí lo ven en rojo, y esto hay documentación clara que lo pagó el cónsul americano que tenía fondos del correo para darle curso a ese tipo de correspondencia. El mismo cónsul le puso esta marca rara, British 25, indicando que se habían pagado en la porción de esta tarifa de 25 centavos, pero además tuvo que pagar $1.04. Y esta tarifa a mí me confunde un poco porque la tarifa publicada en aquella época desde Jamaica a México era de $1 solamente. La tarifa a la costa oeste del continente americano desde Jamaica era $1.04. O sea que esta y las demás cartas de este tipo de correspondencia fueron tasadas de esta forma. Una carta muy interesante, muy rara, y aquí vemos las otras dos que se conocen de este tipo de correspondencia. La de abajo fue enviada desde Boston hasta Durango, al mismo correspondiente que la carta de arriba, que fue desde Lowell hasta Durango. Curiosamente, Lowell está como 25 millas al noroeste de Boston, no tan lejos, pero esta carta fue pagada 45 centavos, tratada como si se originara 2.500 millas de distancia del destino, mientras que esta, un poco más al sur, se le cobró solamente 35 centavos, como si fuese de una distancia de menos de 2.500 millas.
Posiblemente hubo confusión de parte del administrador de correos y yo creo que la tasó más de lo que debería haber sido tasada. Similarmente a la carta previa, al llegar a Jamaica, fue tasada un chelín 4 peniques, la cantidad que pagó el cónsul americano, y se le dio curso por vapores británicos hasta Veracruz. En Veracruz se mandó por correo interior hasta Durango, tasada 4 reales cada una por el recorrido en el interior de México. Y este es un tipo de correspondencia que duró brevemente porque obviamente no fue algo muy eficaz. No solo eso, sino que en 1853 se inauguró una vía directa de correo por vapor americano entre Nueva Orleans y Veracruz, que solamente 10 centavos, menos de la mitad de lo que se cobraba por la otra ruta. O sea que no fue necesario utilizar esta ruta a través del Caribe. Era mucho más lenta y mucho más cara, por lo cual explica que se conozcan tan pocas cartas. Bueno, en 1861, esa vía directa por vapores americanos entre Veracruz y Nueva Orleans fue interrumpida por la Guerra Civil Norteamericana o la Guerra de Secesión. El norte implementó un bloqueo naval y confiscó muchos buques, los compró obligatoriamente muchos buques particulares, por lo cual había una gran escasez de medios de transporte de la correspondencia, ya que estos barcos estaban empleados en el bloqueo naval. Una solución a esto fue una tarifa provisional de 34 centavos por media onza, en vez de 35 como lo vieron anteriormente, a través de La Habana. Estuvo en efecto desde mayo de 1863 hasta febrero de 1866. Ya a fines de 1865 finalizó la Guerra de Secesión y hubo más buques disponibles para el transporte de la correspondencia. Esta tarifa consistía de 10 centavos para el correo americano y 24 centavos o un chelín para el correo inglés. Y esta correspondencia se enviaba en valijas selladas, por la cual no tienen marca de tránsito, contrario a las cartas que les enseñé anteriormente, que iban en correo abierto y recibieron marcas de tránsito por Cuba o por Jamaica, dependiendo del caso. Y esta correspondencia también es bastante escasa, qué sé yo, hay menos de una docena de cartas. Generalmente tiene la indicación de la ruta por vía de La Habana. Por vía de La Habana, esta es una carta sencilla, pagada 34 centavos con timbres postales. El 24 indica el crédito a Gran Bretaña, un chelín o 24 centavos, el tratado postal entre los Estados Unidos y Gran Bretaña establecía que la contabilidad se le ponía en el frente del sobre y se expresaba en centavos americanos, no en peniques o chelines. Y esta carta fue muy interesante porque fue dirigida a Veracruz. En Veracruz fue reencaminada hasta Huatasca y fue pagada internamente desde ahí en Tlacotalpan, y eventualmente fue a San Andrés de Tuxtla. Y esta carta es similar, pero de peso doble, enviada a Luis Hargus en Veracruz por el vapor Estrella de la Mañana por vía de La Habana. El remitente pagó 68 centavos, como ven aquí en sellos, lo escribieron en lápiz, de los cuales los Estados Unidos le debía un crédito a Inglaterra de 48 centavos por una carta doble, transportada por un buque británico desde La Habana hasta Veracruz. Y esta es una variación de esta ruta que les acabo de enseñar, pero en este caso la carta fue transportada enteramente por buques británicos. Desde 1859 a 1867, la línea Cunard, que es más conocida por el transporte de correspondencia transatlántica, estableció un ramal entre Nueva York y La Habana por vía de Bahamas, Nassau, y en este caso la carta esta fue transportada por uno de esos buques. Se utilizaron 3 buques sucesivamente, el Carnac, el Corsica y el British Queen. En este caso, esta carta fue enviada desde San Luis, Missouri, pagada 34 centavos de antemano, a Matamoros por vía de La Habana en el vapor Corsica. Al llegar a los 24 centavos indican el crédito a Inglaterra. Al llegar a La Habana se puso en un vapor de la Royal Mail Steam Packet Company, el Solent, que la llevó hasta Veracruz, Tampico, y de ahí llegó eventualmente hasta Matamoros.
Una variación de esta tarifa de 34 centavos se conoce con este tipo de cartas que fueron enviadas en correo abierto en vez de correo cerrado como las que le enseñé anteriormente. Son muy raras, muy coloridas, por falta de una traducción más acertada. Esta carta fue enviada desde Nueva York hasta Tampico a Franklin Chase, el marido de Ann Chase, el cónsul americano en Tampico, por vía de La Habana, pero fue enviada a cargo del cónsul americano Charles Savage en La Habana. El remitente pagó solamente 10 centavos, posiblemente un error porque los cubanos la trataron como una carta doble, Norteamérica, 2 reales, y el cónsul americano pagó los 2 reales y la puso en un buque británico, el Trent, pagando 2 chelines por una carta doble, y de ahí llegó hasta Tampico, donde fue tasada 2 reales a su llegada al puerto. Y esta carta es similar, lamentablemente se le ha arrancado el sello, hubiese sido una preciosidad, y fue enviada desde Wisconsin a Orizaba por vía de Nueva York, aquí vemos la marca de Nueva York, y La Habana, a cargo de un agente encaminador. La carta fue pagada de antemano, seguramente 10 centavos. El agente encaminador pagó un real. Este es un óvalo muy pobremente estampado que se ve aquí, NA1, pagó el real a su llegada a Cuba y pagó un chelín y la puso a bordo del vapor Eider de la Royal Mail Packet hasta Veracruz, y de ahí fue llevada a Orizaba. Esto es en medio de la invasión francesa y del Imperio Mexicano. Fue enviada a un empleado del ferrocarril imperial mexicano en Orizaba. Aquí hay ejemplares de correspondencia durante este periodo por el correo abierto, pero dirigida al norte. No era posible, contrario a las cartas originadas de Estados Unidos, la correspondencia originada en México no se podía pagar por completo de antemano. Se podía pagar solamente la ruta hasta un punto intermedio, generalmente La Habana, y de ahí se le transfería al agente postal americano que la ponía en un buque americano, un vapor americano, e iba hasta su destino final, y la tarifa del buque americano la pagaba el destinatario. Aquí vemos 2 ejemplares bastante bonitos. La carta de arriba del 63 de Veracruz a Nueva York, la correspondencia Landman, por vía de La Habana, pagada de antemano, un chelín hasta La Habana, y en La Habana se puso sin pagar en un vapor americano hasta Nueva York, donde fue tasada la tarifa sencilla por cartas de vapor por contrato de 10 centavos. Y aquí vemos el óvalo Correos Veracruz Franco, que se usó consistentemente a partir de abril o mayo de 1861 en toda la correspondencia de salida de Veracruz. O sea que el remitente también pagó el real de la correspondencia del puerto, aunque el correo mexicano no intervino mucho en el manejo de esta carta. Y esta es una carta doble, similar a la anterior, pero pagada 2 chelines, tasada a 20 centavos por vía de La Habana, con las mismas marcas de la carta previa. De vez en cuando se ve correspondencia de este tipo en esta dirección que fue interceptada o intervenida por el correo de La Habana. Como vemos aquí, es algo mucho más complicado. Esta carta no pudo ser transferida directamente del agente postal consular británico al agente postal americano y fue intervenida en Cuba, donde recibió la marca Indias, indicando su destino. Fue tasada 3 reales, la tarifa sencilla de México, Centro y Sudamérica. Y cuando esto se satisfizo, posiblemente por el agente postal americano en La Habana, se le puso la marca ovalada Franco, indicando que fue pagada, y se mandó sin pagar por un vapor americano hasta Nueva York. Por cierto, las pequeñas marcas estas A y ANS fueron marcas particulares de los correspondientes, de los destinatarios. Landman y Kemp significa answered o contestada. Y a veces están en lápiz, generalmente en crayón azul. Como pueden ver, ambas de estas cartas tienen el ANS y el A, indicando que la correspondencia había sido contestada. Esta es una carta con una combinación de marcas bastante raras. Eventualmente este proceso se agilizó un poco, como pueden ver aquí.
Aún las cartas manejadas por el correo cubano sencillamente recibieron la marca Franco. No sé, no hay manera de saber a estas alturas si se pagó o no, o si sencillamente la trataron como le dieron curso sin intervenir. En el 1865 la tarifa desde México a Cuba y otros puertos del Caribe fue reducida grandemente de un chelín a un tercio, 4 peniques. 12 peniques forman un chelín. Y esta carta fue pagada, ambas fueron pagadas, 4 peniques, desde Veracruz en este caso, o desde Tampico, perdón, Tampico, bueno, fue enviada de Tampico, pero fue pagada en Veracruz, hasta La Habana, donde fue intervenida por el Correo de La Habana, que le puso el franco oval en ambos casos, y fue enviada desde ahí en un vapor americano sin pagar hasta su destino en Nueva York. Y esta es una carta en el sentido contrario, la cual se llevó privadamente desde Cuba, desde los Estados Unidos, en este caso Nueva York, hasta La Habana, donde algún agente caminador la intervino y pagó el chelín y la envió por vapor americano hasta México. En México, en Veracruz, la distancia de Veracruz a México fue tasada a $2 por el transporte interno dentro de México. Y estos son un par de ejemplares más de correspondencia llevada privadamente hasta La Habana y de ahí manejada por agentes encaminadores, los cuales pagaron la tarifa postal británica y la pusieron en un vapor inglés hasta Veracruz. En este caso, ambas cartas de 1871, la de arriba va de Nueva Orleans hasta Veracruz, la de abajo va desde Nueva York hasta Tampico. En ambos casos tienen marcas de agentes encaminadores cubanos, en este caso J.M. Avendaño y en este caso Luis Arrigañaga, me parece, no me acuerdo ahora el nombre. Esta carta sencilla, 4 peniques, y esta carta doble, 8 peniques. Esta correspondencia también es bastante escasa. Y esta carta fue enviada hacia el norte durante este periodo, en 1859, desde la Ciudad de México hasta La Habana, llevada privadamente hasta Cuba, y en Cuba fue manejada por un agente caminador, Gabriel López Martínez y compañía, quien pagó un chelín y la envió por buque americano, perdón, buque británico. En este caso, esta carta también fue transportada por un buque de la compañía Cunard, como la que les enseñé anteriormente. En este caso fue el buque Karnak. Este vapor fue de La Habana a Bahamas, a Nueva York, operando los primeros años de esta línea. Y en esta época, y fue tratada en este caso como una carta de barco sin contrato, tasada 6 centavos, la tarifa a pagar por el destinatario para una carta dirigida al puerto de llegada. Lo curioso de esta carta que fue enviada por este señor, Juan Bautista Jecker, nacido en Suiza, pero nacionalizado francés. Este hombre era un banquero quien le vendió bonos sumamente inflados al gobierno de México, y cuando Benito Juárez ganó la guerra civil de reforma, no pudo pagar la deuda avariciosa de estos bonos. Las condiciones fueron increíblemente desfavorables para el gobierno mexicano, y esto fue una de las causas que produjo la intervención militar europea a México a finales de 1861. Aquí vemos, la mayoría de la gente le llamaría el infame Juan Bautista Jecker. La última sección, ya estamos al terminar, espero que quede alguien despierto, es el correo que cruzó el Atlántico 2 veces. Es sumamente raro y obviamente fue por la necesidad de la época. Como pueden ver, en el año 62, septiembre, estaba la guerra de secesión americana en su clímax prácticamente, y había una gran escasez de barcos. Esta carta fue enviada desde la Ciudad de México. El remitente pagó el correo interno de $2 hasta Veracruz. En Veracruz fue manejada por la Agencia Postal Consular Británica y fue enviada por 2 vapores, el Trent hasta St. Thomas y el Tasmanian hasta Southampton. En Southampton fue llevada por tierra hasta Londres, y de Londres fue puesta en un vapor de la compañía North Deutscher Lloyd, la North German Lloyd, una compañía alemana, el vapor Hansa.
A pesar de ser una compañía alemana, estaba operando bajo contrato con el correo americano, por lo cual, para efectos del convenio postal entre Inglaterra y los Estados Unidos, era considerada como un vapor americano. Como vemos aquí en esta marca, al llegar a Nueva York, fue tasada como si fuera de un barco americano, New York American Packet. ¿Cuál es la tarifa? Es muy interesante, ¿no? Fue enviada sin pagar desde Veracruz hasta Londres. En Londres, inicialmente fue tasada 54, el equivalente a 54 centavos de dólar, que era la tarifa sencilla desde México a Cuba hasta Inglaterra. En esa época era 2 chelines y 3 peniques. 2 chelines y 3 peniques eran equivalentes a 54 centavos por la tarifa desde el este hasta Londres. Y de ahí fue enviada por un vapor considerado americano. La tarifa era 1 chelín sin pagar, o sea que 24 centavos adicionales. Se tachó el 54 y se le puso la tasa final a pagar por el destinatario de 75 centavos. ¿Por qué 75? Bueno, 75 son 54 más 24 menos 3 centavos. La tarifa transatlántica de 1 chelín se componía de 16 centavos por el transporte transatlántico, 5 centavos por el transporte dentro de los Estados Unidos y 3 centavos por el transporte dentro de Inglaterra. Pero como esta carta solamente pasó de tránsito por Inglaterra, se le descontó 3 centavos a esta tarifa y eso nos da un total de 75 centavos. Algo muy interesante. Yo no soy muy bueno con números, pero finalmente esa es la conclusión. Y esta carta, tengo una imagen a colores, pero no la tuve para esta charla. La previa fue enviada por necesidad, por falta de comunicación directa. Esta fue enviada por error. Esta carta fue enviada en 1861 desde Veracruz a Nueva York, pagada en Veracruz, como ven aquí, franqueado en Veracruz. No indica la cantidad, pero debió haber sido de un real. En Veracruz se puso a bordo del vapor británico Trent, que la llevó hasta San Tomás, y en San Tomás se le puso a bordo del vapor americano Shannon, perdón, del vapor inglés Shannon, que la llevó hasta Southampton, y de ahí a Londres, como ven aquí. De Londres se mandó por error hasta España, y vemos la marca de entrada de la frontera. Esta es una agencia de cambio extranjero en Irún, el fechador del 15 de noviembre, donde fue tasada 4 reales, que era la tarifa sencilla del extranjero para una carta de no más de 1/4 de onza a partir del 1 de mayo de 1855. Entonces se dieron cuenta del error, la devolvieron hasta Londres y la mandaron por vapor americano hasta los Estados Unidos. ¿Qué significa la tarifa esta? Bueno, esencialmente el 1 chelín solamente pagaba la tarifa hasta La Habana o en algunos casos hasta San Tomás, pero fue ignorada por completo. Fue tachada y no le dieron crédito ninguno por esta tarifa. Fue tasada 29 centavos o el equivalente, lo ven aquí, 1 chelín, 2,5 peniques. Esta era la tarifa entre Inglaterra y Cuba o México por vía de los Estados Unidos. ¿Por qué se tomó esa decisión? Es un misterio, pero esto era equivalente a 29 centavos de dólar. Y eso era la tarifa, se consideró la tarifa desde México hasta Inglaterra. Entonces la tarifa de 1 chelín desde Inglaterra a Estados Unidos se le sumó, que eran 24 centavos adicionales, para un total de 2 chelines, 2,5 peniques o 53 centavos. Al igual que la carta previa, se le descontó el tránsito británico de 3 centavos y sencillamente se redujo a 50 centavos a pagar por el destinatario en Nueva York, la firma de Landman & Kemp. Y con eso terminamos esta charla. He querido mostrarles este tipo de correspondencia interesante, rara, bonita, un poco de desafío para entender las rutas y tarifas, pero como en otros casos que le he mostrado antes, es un aspecto fascinante de la historia postal del continente americano, y espero que aparezcan nuevas cartas y nuevo material interesante para completar este rompecabezas tan grande que tenemos. Así que muchas gracias. Gracias, Yamil. Gracias a ustedes. ¿Sí? Muy bien, Yamil.
Gracias. Gracias por la bonita Excelente, charla. muy complicado el tema de las tarifas. Realmente necesita ser un experto para poder descifrar todos esos números en esas cartas. Es increíble. Sí, no me tomo el crédito. En algunos casos sí la he descifrado yo, en otros casos ha habido otros estudiantes, ¿no? que han coleccionado esto por mucho tiempo, ¿no? Van Coppersmith, Dick Winter, etcétera. Jorge. Tengo problemas, Yamil. Ahí te Bueno, escuchamos. tengo espero que me escuches bien. Sí, te escucho perfectamente. Oye, me llamó la atención varias cosas de las piezas que mostraste. Te voy a hacer varias preguntas si te parece. ¿Cómo Oye, no? la marca que mostraste de Paid at Veracruz venía Sí. coronada. Supongo que la pusieron, pero ya estaba fuera de las fechas pues, de la invasión de Veracruz, algunas de ellas. ¿La ponían en el consulado, la ponían en el correo, la ponían en los barcos? No, la ponían en el consulado. El consulado británico en Veracruz, de hecho, no era un cónsul, era un vicecónsul el que operaba la agencia consular. No era una persona de confianza para el correo británico y nunca recibió timbres británicos, contrario a Tampico y casi todos los otros lugares en el Caribe. Sencillamente tuvo el Paid de Veracruz con la corona por muchísimo tiempo, ¿no? Por cierto, esta charla que he dado, tengo una monografía de 40 y pico de páginas disponible para cualquiera de ustedes que les interese. Mándenme un correo y se los mando como un PDF, que ahí explica que las cosas con más detalles. Tuve que ir con un poco de prisa porque ya nos demoramos demasiado, ¿no? Pero Claro. explico las cosas con más detalles. Pero sí, esa marca, como el PayDat Tampico, se puso en las agencias postales consulares en esos puertos, ¿no? Británicas, ¿no? Agencias británicas, no en el barco. Ya. Otra pregunta, tú mencionaste tarifas dobles y triples en muchos casos, y en algunos casos decías, esta tarifa fue recolectada en México. ¿Eso era para el cónsul o era para el correo mexicano? Bueno, el correo mexicano cobraba su tarifa, que no siempre se expresa en los sobres, ¿no? La mayoría de las cartas puestas en el correo de Veracruz no tienen sellos mexicanos, sencillamente tienen el franqueado a Veracruz en la parte de atrás o en la parte del frente, que correspondía al porteo mexicano, más el porteo británico de la agencia postal consular, que era un chelín o 2 chelines en caso de cartas dobles, que lo retenían los británicos. Ya. Y esa Oye, cantidad, una cosa... perdóname, esa cantidad no iba para la compañía, ¿no? Era una manera del correo británico de recuperar el subsidio masivo que le daba a esta compañía. Ya. Oye, una cosa que me llama la atención es que hay pocas piezas, como tú dices, pero para poder hacer estas rutas, de seguro los barcos cargaban otras cosas y además del correo. ¿Qué tan importante o qué cantidad de piezas llevaban tradicionalmente uno de estos viajes? Bueno, material comercial, no sé exactamente, ¿no? Me imagino que de Nueva Orleans, algodón, ¿no? Hasta la guerra civil, azúcar, harina, porque Nueva Orleans era la desembocadura del centro de los Estados Unidos y manejaba un puerto importantísimo. O sea que ese tipo de carga comercial me imagino que fuese, aunque no, hombre, no he estudiado eso con detalle, ¿no? No, pero me refiero a qué tanto correo llevaban. No mucho. Si te fijas las cuentas, no mucho en este tipo de intercambio, ¿no? Era mucho mayor el correo Europa, por ejemplo, pero existen las cuentas en el correo británico, mantienen los récords del volumen de correspondencia que, que era significativo de Veracruz. Bueno, México dependía para su correo con el extranjero de la compañía británica, era la vía de comunicación más importante en esta época con el resto del mundo, ¿no? Especialmente con Europa. Bien. Muy bien, agradezco mucho ¿Cómo los no? ¿Cómo no? comentarios, gracias. Gracias a ti.
Federico. Sí, buenas noches. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien. Interesantísimo, aunque no es lo mío, la verdad que la historia. Lo que le quería preguntar, si era tan amable, y no sé si inclusive lo puede llegar a saber o no, siempre se hacía por buque, nunca tenía que transportar esos bolsas, un buque de guerra, siempre eran buques de vapor. Bueno, generalmente eran vapores comerciales, pero hay casos de que buques de guerra transportaban la correspondencia, sí, y buques mercantes que operaban sin contrato también, ¿no? Cualquier oportunidad se aprovechaba para enviar este tipo de cartas, pero como los vapores británicos seguían un schedule, ¿cómo se dice schedule en castellano, no? Horario. Un itinerario fijo, los primeros de mes salían de Veracruz y la gente dependía de eso, confiaba en eso. O sea que si iba a hacer un envío, planeaba de antemano, ¿no? ¿Perdón? El buque que estaba en el puerto era el que se llevaba la correspondencia. Exacto. Ajá. Y si era bueno, ¿y cómo le pagaban a la Armada? Debería haber habido acuerdos o lo que fuera, ¿no? Sí, no, esas cartas generalmente se enviaban sin pagar. Las cartas que iban por buques mercantes o buques militares, ¿no? Y, por ejemplo, si fueran a Inglaterra o Estados Unidos, se trataban como ship letters, cartas recibidas de barcos sin contratos, ¿no? Ya sean americanos, extranjeros, militares, etcétera. ¿Hay un lugar, alguna página en donde es de la nómina de buques ingleses que llevaban la correspondencia? O sea, que operaban donde se pueda averiguar o no. Sí, déjame buscártelo. El correo británico mantiene los récords, ¿no? Pero este libro es sumamente útil. No sé si lo pueden ver aquí. Rutas tempranas de la Royal Mail Steam Packet Company. ¿Le puedo sacar una foto? Hombre, ¿cómo no? No sé si cabe aquí todo, ¿no? Si no, me el título de arriba, aunque sea. Sí. Ahí está. Oh, genial. Apareció. Ahí está. Muchísimas gracias. No, lo que pasa es que Argentina, por ejemplo, tiene el caso del HMS Mersey, que es un buque de guerra y se le asigna de que fue, se fabricó el HMS Mersey junto al HMS Orlando. Es un buque que se le adjudica haber traído hasta por los problemas que tenía Inglaterra con Argentina después de las invasiones y todo lo demás, que llegó hasta San Pablo. El único tema que el HMS Mersey era un buque que tenía en ese momento, en 1860, tenía 121 metros de largo y las uniones entre los maderos, porque no se hizo de metal, se resquebrajaba entero. El HMS Orlando fue el que más se animó a ir, digamos, a cada puerto, pero a cada puerto que llegaba, como el de Nueva York, había que prácticamente reajustarlo entero al buque. Entonces el HMS Mersey, que era hermano, terminó prácticamente haciendo, iba a España, como así decirlo, iba a buscar el pan o lo que fuera. Entonces, me resultaba muy raro que fuera ese el que trajera la maquinaria, las tintas, los papeles y todo, para fabricar una serie muy famosa en Argentina que se llama la serie de los Rivadavia. Entonces me resultaba raro de que un buque de vapor, que de pronto los vapores o los comerciales uno paga, ¿no es cierto?, para que hagan esa tarea, justo que sea un buque de guerra, aventurarlo a cruzar todo el océano con todos los problemas que tenía. De hecho, en 1872 el Mersey, a la fecha hoy todavía tiene un buque de guerra que de línea, la Real Armada Inglesa, se haya aventurado a cruzar todo el océano para traer, entre otras cosas, correspondencia. Era muy pesado el barco.
Entonces, no estoy consiguiendo información con respecto a eso que me acaba de pasar usted, que bueno, sin duda le agradezco mucho por la información y bueno, voy a consultar ahí. Sí, muchas O sea, gracias. un buque de guerra podía Sí. traer correspondencia. Claro, y en muchos casos era algo informal, ¿no? Se le daba a un miembro de la tripulación la carta o al capitán y la depositaba a su llegada en el primer puerto de donde hacía escala, ¿no? Pero no se llevaba en una valija sellada con una contabilidad del número de cartas, el porteo, etcétera, como se llevaba a cabo con los vapores correos, ¿no? Por contrato. Claro, muchísimas gracias, muy amable, señor. No, Jaime. ¿Qué tal, Yamil? Buenas noches. Bien, hombre. Y qué aventado para tomar este tema y tratar de ponerle sentido de alguna manera, porque es algo extremadamente complejo, porque una cosa que hay que recordar cuando estamos hablando del tránsito de correspondencia entre México y Estados Unidos, es que a diferencia de lo que hemos hablado cuando hablamos de Europa, cuando hablamos, no sé, todo lo que es inglés, francés, español, etcétera, estamos hablando de cruzar un océano. Aquí estamos hablando de cruzar un golfo. Es una distancia que no requiere barcos de gran calado, ni de gran sofisticación, ni de tripulaciones expertas en lidiar con altamares que les pueda costar la vida. Aquí estamos hablando inclusive hasta de barcos de cabotaje. Entonces yo siento que es por eso que en México existe una lista enorme de agentes encaminadores, y no necesariamente porque hubiera mucho correo, sino porque hubo ya mucho tráfico de mercancía de toda naturaleza. Entonces para esos encaminadores, el hacerse a la tarea de llevar correspondencia también, pues seguramente era correspondencia de clientes que manejaban con ellos algo de, no sé, imagínate lo que quieras, ¿no? Algodón, cacao, madera, lo que quieras imaginar. Entonces, cuando hablas de tantas posibilidades de tránsito, cuando hablas de que pudo haber sido por Nueva Orleans, que pudo haber sido por Mobile, pudo haber sido por a través de Cuba directamente, yo tengo inclusive cartas que van de Campeche a Baltimore. Entonces es algo muy complejo, difícil de darle sentido, y sobre todo porque cuando hablamos de agentes encaminadores pasa lo que tiene que pasar, que a la hora de que hablas de empresas privadas, generalmente eso lo pagas, como bien decías, por adelantado, y pocos se preocupaban de poner esas anotaciones del costo de cruce, cuando únicamente les importaba depositar la carta en el puerto de llegada. Entonces, sí es una tarea complejísima, y sobre todo si hablas de correo británico, porque en la primera década después de la independencia se ve bien claro cómo los ingleses se apoderaron del correo exterior mexicano, a falta todavía de una flota estadounidense que pudiera hacerlo, ante la desidia de los alemanes por hacerlo, y la falta de experiencia en manejo de correspondencia de los franceses. Entonces, por eso vemos que ya para 1834, 35, 36, ya prácticamente los ingleses se adueñan de todo lo que es correspondencia foránea, y el hecho de que veas tan poco hacia Estados Unidos es porque mucho de eso se manejaba en navíos pequeños, no porque no existiera correspondencia.
Entonces, nada más quise hacer esta observación como complemento a lo que se presentó esta noche y aclarar que yo creo que la correspondencia con Estados Unidos sobrepasaba por mucho la europea, pero es por esta circunstancia. Sí, no, estoy de acuerdo. Varios comentarios. El problema con los buques ingleses es que el correo era sumamente caro en comparación con los buques americanos, ¿no? Más del doble, pero se utilizaban cuando no había otra opción. Y lo que mencionan de agentes encaminadores está 100% correcto. México, las cartas más fascinantes de agentes encaminadores del mundo son de México. De hecho, de las pocas cartas que se conocen, con 4 agentes encaminadores diferentes, todas son de México. Y aquí mostré una con 3 agentes encaminadores, que es una complejidad enorme, ¿no? en el tránsito. Lo que me mencionan de Campeche, generalmente de la península de Yucatán y del sur del Golfo, esa área era principalmente servida por buques, vapores españoles. Y ahí tengo un artículo en el número que acaba de salir de Academos sobre los primeros vapores españoles y la correspondencia con el Golfo de México, que es sumamente interesante, un tema prácticamente virgen, ¿no? Que no se ha estudiado casi nada, pero sí, ya he comentado antes que la historia postal de México es increíble, ¿no? David. Buenas noches, Yamil. Hola. Hoy una pregunta para ti o para Jaime. ¿Cuándo empezó el correo? Por ejemplo, tú mostraste una carta de Tampico a San Antonio, que posiblemente por tierra podría ser más rápido que por barco. ¿Cuándo empezó el correo a escala importante por tierra a Estados Unidos o por ferrocarril? Mucho después. Acuérdate que esa carta que te enseñé era durante la guerra entre México y Estados Unidos. O sea que transporte directo, a menos de que fuese militar, era muy limitado, ¿no? Y el oeste americano estaba vacío. Sí, sí. Pero y además, Texas no. Texas estaba relativamente vacío. Texas Igual que había Nuevo poco, y León. además había que pasar muchos ríos. No había ferrocarril ahí, había que cruzar media docena de ríos para llegar. Había que usar ferries. El vapor, el barco, la ruta marítima era mucho más rápida, barata y eficaz que la terrestre, ¿no? Entonces, ¿hasta el siglo XX empezó a popularizarse por tierra o cuándo será? No, ferrocarriles. Ferrocarriles por tierra. Bueno, y a fines del siglo XIX también, ¿no? Ya hay mucha más correspondencia terrestre entre Texas y otros estados del sur y el norte de México, ¿no? Simplemente se vio en la carta que fue a Nueva Orleans, fue a Mobile y luego a Nueva Orleans y luego a Port Lavaca. Uh-huh. Entonces, fíjate toda la vuelta que tuvo que dar para llegar a Texas. Y estamos hablando de 1848. Sí. Por la No guerra. solo la distancia, sino la disponibilidad de rutas, ¿no? De medios de transporte. Sí, pero para entonces Estados Unidos ya tenía control de todo el país. Entonces, si hubiera habido una ruta de tierra, lo hubieran mandado por tierra. Nada se lo hubiera impedido. Gracias, Mil. Gracias. Oye, ¿a qué horas tienes tanto tiempo para preparar tanto y los libros y trabajar y todo? Y lo pregunto serio, no lo pregunto de bullying. Entre pacientes. ¿Si duermes o no duermes? Sí, 1 o 2 horas, ¿no? A la semana. No. Felicidades. Hombre, es una diversión. Mi mujer se queja y me dice, ¿por qué no descansas? Y no, es que estoy descansando, ¿no? Esto es una terapia psicológica para mí, ¿no? Pero bueno, se disfruta mucho. José Juan. Muchas gracias, muchas felicidades. Realmente muy interesante y apoyo la moción de Jaime, que pues, realmente es muy complejo armar el rompecabezas. Meto mi cuchara a defender a los ferrocarriles, entonces ahí la parte que me corresponde es decir que sí había correspondencia, pero muy poca. Realmente para la mayor facilidad que se tenía era por medio del mar, exactamente. Como te comenté, Yamil, hay una carta que tienes ahí de 1863 que me parece muy interesante,
fue por el ferrocarril imperial mexicano. Tiene ahí una cancelación de parrilla. Esa viene siendo el cancelador literalmente de la oficina postal ambulante, por así decirlo, que estaba en el ferrocarril. Entonces, la rapidez era por medio de sacarlos a la ruta de Veracruz y ya fuera al lugar donde fuera. Aquí lo que se me hace curioso es que, por ejemplo, no sé si la pudieses poner de nuevo, la carta, que es de 1863, exactamente queda en pleno imperio. Sí, estoy buscando un momentito. Sí. Deja ver si puedo compartir. ¿La ven aquí? ¿Esto de aquí? Sí, es la que dice, no es la anterior, la que traía el número. La anterior. Bueno, del 63, déjame ver. Es de las últimas. Vamos a empezar. Es la de arriba, esa. Esta. Esa, ahí estás diciendo que es de 1862. Sí. Ahí lo curioso sería nada más cuestión de investigar el porte que tiene ahí de México, que prácticamente queda como en esa frontera de saber si realmente fue del imperio o no fue del imperio, o el cancelador dice que pasó por el ferrocarril imperial. Entonces, ahí esa es una curiosidad que sería interesante investigar. Abril del 62 todavía Ciudad de México estaba el gobierno de Juárez. Sí, no, el imperio no fue hasta el 64, me parece que empezó. En 63 empezó a moverse. Empezó a moverse. Sí, no, nada más el comentario es ese, sería interesante porque está prácticamente en esa frontera. Realmente mi pregunta es, si pudieras clasificar en etapas los portes de vapor antes de la UPU, ¿cuántas etapas y cuáles serían las etapas que dividirías esta parte de la historia? Bueno, por vapor británico, porque había varias líneas simultáneamente, ¿no? En el 42 los británicos, en el 62 los franceses, los americanos en el 50 y pico. De los ingleses es muy sencilla. Un chelín entre México y el Caribe y Estados Unidos, aunque fue limitada hasta el 1865, del 42 al 65, y 4 peniques del 65 al 75. 75 en Estados Unidos, 79 en México cuando entró a la Unión Postal Universal. Pero había tarifas diferentes, ¿no? Si era del Caribe a la costa oeste o del Pacífico de México, era 2 chelines inicialmente, ¿no? Y dependiendo de qué parte del Caribe. O sea que no es tan sencillo lo de tarifas. Hay un libro del correo británico al extranjero de Mowbray, de la señora y el señor Mowbray, que explica todas esas tarifas, inclusive las tarifas a México. Pero no son tan sencillas, no te lo puedo resumir en una oración sencilla, ¿no? Porque había muchas variables. Ok, gracias. Gracias a ti. Muchas felicidades de nuevo. Gracias. Diego. Hola, buenas noches, felicitaciones, Yamil. Gracias, hombre. Una inquietud solo del último comentario que justo hiciste de la tarifa de 4 peniques. ¿Eso era todos los puertos que estaban manejados por el correo británico en el Caribe? La tarifa era, por ejemplo, no sé, sale de Panamá a Nueva York, era 4 peniques, no sé, de La Guaira a Nueva York, igual es 4 peniques, o solo hay ciertos puertos que regía esa tarifa? Sí, en el mismo lado del Atlántico era
de un chelín del 42 al 65 y 4 peniques a partir de entonces. Del otro lado del Atlántico era 2 chelines hasta el 65 y fue un chelín a partir de entonces, ¿no? Ok. Las cartas a Ecuador, por ejemplo, inicialmente son 2 chelines y posteriormente son de un chelín, ¿no? En ambos sentidos. Sí, bueno, ahí te comparto luego una duda que tengo respecto a un par de cartas del 75 desde Ecuador que van a México, a Veracruz, pero todavía, ya en el 75, todavía le cargan 2 chelines. Entonces no sé si, o sea, no sé si es que le están cobrando de Guayaquil a Panamá y de Panamá le cobran otro valor. Entonces, probablemente en el texto que comentaste esté descrito. Sí. No solía ser eso el caso en cartas sencillas, puede haber sido una carta doble, ¿no? Esa es la otra posibilidad, no sé, tendría que ver la pieza, ¿no? Y estamos hablando de cartas transportadas enteramente por buques británicos. Cuando era combinación de buques británicos y buques americanos ya era más compleja la cosa, variaba mucho, ¿no? Sí, son enteramente británicos, o sea, no hay marca de un barco americano. Sí. Casualmente, acabo de escribir un artículo sobre el correo en el Pacífico entre Norteamérica y Sudamérica, que tiene tarifas muy interesantes, transportadas las cartas esas por vapores americanos del norte de Panamá y por vapores británicos del sur de Panamá. Y hubo muchos periodos diferentes y es bastante complejo y a veces difícil de interpretar, pero bueno, en la revista FIAF, que debe salir este año, lo verás. Ok, gracias. ¿Cómo no? Henry. Yamil, una curiosidad referente al Paid at New York. ¿Es raro en este tipo de correspondencia o ese matasello se usó en otro periodo en el cual es más común? Porque no se me parecería a mí de que ese sería un matasello o una marca relativamente común, sobre todo siendo de Nueva York. No, nada común porque, primero que nada, se usó solamente a principios de 1842. Hubo 4 viajes, hubo 4 salidas solamente de Nueva York. Okay. 4 oportunidades de usarlo, ¿no? Además, si iba por otros buques americanos, por ejemplo, era 10 centavos. Claro. Y esto era 24 centavos, o sea que más del doble. Yo conozco los estudios que he visto, 3 cartas, 2 que te enseñé y una dirigida de Nueva York a La Habana en 1842. Esa se vendió hace unos cuantos años en $50,000. Claro, me imagino, sobre todo por la oferta y demanda que hay aquí, la diferencia siempre va a ser muchísimo más que con... Sí. O sea que nada más conozco 3 puntos, porque no... Además, es muy complejo el tema, porque se argumenta que la oficina postal, la agencia postal consular británica en los Estados Unidos era algo ilegal, porque el correo americano prohibía individuos o naciones extranjeras conducir correspondencia dentro de los Estados Unidos. Esto se permitió brevemente porque se trataba de correspondencia fuera de los Estados Unidos, no dentro de los Estados Unidos. Pero aún así produjo bastante controversia entre los agentes del gobierno, los agentes del correo y los británicos. Y por eso fue algo tan breve. Después operó por 2 años y medio en el Golfo por necesidad, ¿no? Más que nada, los comerciantes pedían esa oportunidad de enviar carga y correspondencia. De no haber sido por eso, no creo que hubiese existido, ¿no? Sí. Y una curiosidad, algo tangente con lo que acabas de decir, o sea, está prohibido, entonces no existe en Estados Unidos ningún paid at cualquier otro sitio, solamente sería el de Nueva York. Supuestamente sí. Hay un libro de impresiones del General Post Office en Inglaterra, donde se hacían impresiones de las marcas que se enviaban a las agencias consulares, y se envió una a Nueva Orleans, una a Savannah, una a Charleston.
pero hasta ahora no se conoce ninguna de ellas y bueno, estamos hablando de un siglo y pico, ¿no? Sí. O sea que sí, que casi 2 siglos. Si no se conoce hasta ahora, es poco probable que aparezca, ¿no? Pero se sabe que hubo más, se sabe la fecha exacta en que se envió, al igual que el fechador, etcétera. Y otra más, ya que estamos en el tema. Y de los octogonales franceses que hay, Estados Unidos, todo eso, ¿eso era del paquebot? ¿Eso no era de ninguna agencia en Estados Unidos o era de recepción en Francia? Sí, bueno, en Estados Unidos no se usaron como tal. Se usaron en el Caribe, en México, y posteriormente en el siglo XX se usaron en vapores. Pero los octogonales es más complicado porque se aplicaban tanto en la agencia postal consular como en el barco. Okay. O sea que y muchas cartas tienen varias marcas, ¿no? La marca del buque, que entre 1862 y 65 en el Caribe indicaba el nombre del buque y el lugar donde se ponía. Luisiana, Veracruz, Luisiana, Cuba, el nombre del barco, ¿no? Pero los franceses es un poco más complejo porque se aplicaban tanto en la agencia como en el buque como tal. Perfecto, gracias. Sí, y también los buques usaban marcas circulares, además de las octagonales. O sea que hay 20 combinaciones posibles, ¿no? Sí, ya me imagino. Si esto es complejo, ese debe ser mucho más complejo, sobre todo por las otras cosas. Sí, es un tema interesante. Quizás en un futuro podamos hablar de eso, ¿no? Fantástico. ¿Alguien más por ahí? No sé, no veo ninguna mano en alto, un comentario. Como les dije, si a alguien le interesa esto impreso, se los mándame un correo y le mando el PDF, ¿no? Oye, Amilo, si estás de acuerdo, envíamelo y lo pongo como ¿Cómo directamente ahí, entonces, en el video. Muy bien, muy bien. Fantástico. Federico está con la mano en alto nuevamente. Bueno, sí, disculpe, me olvidé de preguntar, señor. ¿Hay alguna forma, porque hablamos de peniques, centavos de dólar, real, ¿se puede establecer alguna tasa de conversión de la época, o más obviamente los procesos inflacionarios que deben haber tenido todos los países? O al menos yo ya lo estoy dando por entendido en el que vivo yo, que es un desastre, pero ¿hay alguna tasa de conversión? Usted la nombró, 24 centavos de dólar era un chelín. Un chelín. Sí. Bien. ¿Eso hay alguna forma de llevarlo actualizado? Sí, debe haber. O sí, por el correo. Hay un libro de comparación que no es muy bueno. Un momentito. Así, si le quieres tomar una foto a no sé si lo ves, pero Sí, señor. No es tan fácil de usar. Pero no había tanta inflación en metálico, ¿no? Gracias, señor. Ya está. La moneda metálica era plata y no había plata esterlina, real de plata, no había tanto inflación. Había inflación con el papel moneda, especialmente durante crisis, ¿no? En la Guerra Civil Americana hubo una demonetación masiva del dólar inclusive hay marcas postales que especifican la tarifa si es en metálico o si es en papel moneda, que había una disparidad significativa, pero aparte de eso no había tanto cambio, ¿no? Fue bastante estable por muchísimo tiempo. Y a veces se intercambiaba un chelín por 25 centavos en América. Por ejemplo, en Sudamérica, etcétera, era 25 centavos de peso. O sea que una libra era dinero. La libra era muchísimo dinero, sí, porque son 20 chelines por libra, ¿no? Así que te das una idea del cambio. Pero, hombre, este libro que te enseñé, aunque no es tan fácil de usar, yo pensaba que hubiese sido más fácil, pero no sé exactamente. Yo me sé esos intercambios porque lo ha estudiado otra gente antes que yo, ¿no? Y lo he escrito, pero
Muchísimas gracias. Disculpe la Hombre, molestia. cómo no. Muy amable, señor. ¿No? Bueno, entonces con eso, Yamil, gracias y Gracias a siempre, ustedes. siempre interesante las charlas que nos das. Con mucho gusto. Listo. Y el día de mañana.